Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. A ver, el día de hoy vamos a hacer el tema de la semana 8 que corresponde a resolución de triángulos oblicuángulos. ¿Está bien? Bueno, a ver, ya que estamos en cuarto de secundaria, creo que este temita se ha podido ver en algunos casos, ¿no? De repente algunos de ustedes lo habrán visto, otros quizás no. Pero este tema está muy relacionado con los triángulos, como dice su nombre, oblicuángulos. O sea, que no necesariamente sus ángulos son iguales, sino variados, ¿no? Varían. Ahora, y este ángulo, su cualidad es que está inscrito dentro, ¿no?, de una circunferencia. O sea, este triángulo está inscrito dentro de una circunferencia. Y se crean teorías o teoremas alrededor de eso, ¿no? Alrededor del radio de la circunferencia en la que están inscritas, ¿no? Y los lados de los triángulos. Entonces vamos a ver puras fórmulas acorde a eso, a través de los triángulos y a través del radio. Entonces vamos a comenzar con la primera fórmula, que se llama teorema de los senos. Es una fórmula muy explicativa, que sirve bastante, ¿no? A veces cuando tú, por ejemplo, no dominas mucho teorema de, o de repente construcción de triángulos en geometría, esto de acá es una buena escapatoria para poder resolver los ejercicios, ¿no?, de construcción de triángulos. Ahora, obviamente depende, ¿no?, cómo lo hagas, pero es una posibilidad. Pero bueno, entonces, ¿en qué consiste el teorema de los senos? Cumple que hay una relación entre el lado de un triángulo con el ángulo opuesto. O sea, el lado A entre seno de A es igual al lado B entre seno del ángulo B igual a C entre seno del ángulo C. Entonces, ¿cuál es el triángulo? El de acá. ¿Cuál es el ángulo A? ¿Cuál es el ángulo B? ¿Cuál es el ángulo C? Listo. ¿Y qué decimos? En este triangulito que cumple, para todo triángulo, ¿eh?, todo triángulo que cumple, que el seno de A entre el lado A, que sería su lado opuesto, es igual a ¿quién? Al seno de B entre B, ¿no? Igual al seno de C entre C. O viceversa, que es lo mismo, ¿no? Invertido también. O sea que el lado A entre seno de A es igual al lado B entre seno de B igual al lado C entre seno de C. Y todo esto también es igual a ¿quién? A dos veces el radio en el que están inscritos, ¿no? Entonces, profe, entonces yo creo una relación entre los lados y los ángulos a través de la trigonometría. Sí, se crea una relación. Y además de eso de crear una relación, creas una relación con la circunferencia que los inscribe al triángulo. Entonces, esa sería la fórmula que destacarías. Ahora, pero a partir de esto puedes hacer deducciones. Por ejemplo, el seno de A si pasa, por ejemplo, A entre seno de A es igual a 2R. Si el seno de A pasa a multiplicar, ¿a qué es igual a? 2 veces R por el seno de A. B acá sería igual. El seno de B pasa a multiplicar, sería B es igual a 2 veces R seno de B. Y el C también acá sería igual a 2 veces R por seno de C. Entonces, ¿qué puedo deducir acá? Que A por seno de B es igual a B por seno de A. ¿Y cómo lo puedes deducir eso? Dividiendo. Tú divides L con L, por ejemplo, se va 2R con 2R, ¿y qué te queda? Que A entre B es igual a seno de A entre seno de B. O sea, seno de B pasa a multiplicar, B pasa a multiplicar, ¿qué te queda? Lo de acá. Entonces, estas tres formulitas de acá, también sé dónde se deducen de de las divisiones. Entonces, estas tres formulitas puedes deducirlo a partir del teorema del seno. ¿Está bien? Entonces, digamos que son fáciles de hacerlo, ¿no? O si no, en aspa, ¿no? Lo mismo, o sea, lo puedes hacer por aspa, igual también deduces la fórmula, ¿ya? Como quieras. Entonces, esta es la fórmula principal y estas son sus deducciones. Entonces, en eso consiste el teorema de senos, relacionar a través de la razón trigonométrica seno los lados con los ángulos y con el radio. Ahora, el teorema de los cosenos es más sencillo, porque solamente se trabaja con los lados de un triángulo y con los ángulos de un triángulo. Entonces ya sabes que este es el ángulo A, el ángulo B, el ángulo C. ¿Y el teorema de los cosenos para qué sirve? Usualmente usan para hallar los ángulos. ¿Cuánto vale el ángulo? ¿No? O de repente un lado, de repente, ¿no? ¿Y en qué consiste el teorema de los cosenos? Consiste en esto, ¿no? El cuadrado de un lado, acá dice, ¿no? El cuadrado de un lado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados menos el doble del producto de los mismos multiplicados por el coseno del ángulo que forman dichos lados. ¿Cómo es eso? A ver, vamos a ver.
Un lado al cuadrado, supongamos que es A. Lado al cuadrado, o sea, A al cuadrado, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a los dos lados al cuadrado, o sea, los dos que acá sería B y C, o sea, B al cuadrado más C al cuadrado, menos el doble, o sea, dos veces, los lados multiplicados, o sea, B por C, por el coseno del ángulo que forman esos lados. Entonces, ¿estos lados qué ángulo forman? El A. O también puedes decir el ángulo opuesto al lado A, que estás acá, ¿no? O también, como acá dice, ¿no? Multiplicados por el coseno del ángulo que forman los dos lados. O sea, por el coseno. Ya. Listo. Entonces, de esa manera creas tu formulita del coseno, que está en la primerita. La segunda es igual. B al cuadrado. Aquí es igual a al cuadrado más el cuadrado, o sea, los otros dos lados al cuadrado. Menos dos veces los lados, que serían A por C, por el coseno de ¿quién? De los lados, del ángulo que forman los lados, o sea, B. Ahí está. Y por último, el otro, C al cuadrado, que va a ser igual a los otros dos lados, que sería A al cuadrado más B al cuadrado, menos dos veces los lados, o sea, A por B, por el coseno de ¿quién? Del ángulo C. Nada más, nada más. Entonces simplemente es aplicativo, ¿no? Y luego, si tú deseas, si tú sumas, por ejemplo, estas tres fórmulas, por así decirlo, te va a quedar esto. A al cuadrado más B al cuadrado más C al cuadrado, que es igual a dos veces BC por coseno de A, más AC por coseno de B, más AB por coseno de C. Es una deducción, ¿ya? O sea, simplemente sumando, al final se van a simplificar estos dos, y esto de acá va a pasar a sumar, y esto te quedaría igual a ¿quién? A lo de acá. ¿Está bien? Nada más. Eso consiste en el teorema de los cosenos. Y esto no es que es una fórmula más, ya te dije, es una deducción de las fórmulas del teorema de los cosenos. Y eso sería todo. ¿Está bien? Entonces, con estas fórmulas que hemos aprendido, con el teorema de los senos y de los cosenos, vamos a poder trabajar los ejercicios. Entonces, comencemos. Ya saben que tienen que explicar, ¿eh? A ver, ¿qué dice el primer ejercicio? En un triángulo ABC, se sabe que A medios es igual a B tercios. Calcular J, que es igual a seno de B entre seno de A. Entonces, siempre recuerda algo, y me olvidé mencionar esto. Como te dicen que es un triángulo ABC, lo pones así. ¿No es así? Lado ABC. Ahora, los ángulos tú lo vas a considerar como el ángulo A mayúscula, el ángulo B mayúscula y el ángulo C mayúscula. Creo que lo habíamos hablado hace mucho tiempo, ¿no? Que les dije que tienen que tener este cuidado. Y ahora, eso es lo que me olvidé decirles. Que al ángulo A, el lado que se le oponga va a ser A minúscula. Al ángulo B, el lado que se le ponga es B minúscula. Y al ángulo C, el lado que se le ponga es C minúscula. Siempre eso se cumple en trigonometría al menos. A menos que el problema te diga lo contrario, ¿no? En este caso no te dicen, ¿no? No te dicen, pero tú tienes que asumirlo porque así se considera siempre de manera general. Entonces, vamos al siguiente punto. A mí me piden seno de B entre seno de A. Pero entonces, el teorema de coseno, digo, el teorema de senos, ¿qué dice? Que tú puedes relacionar el lado con el seno, ¿no es así? O sea, ¿cómo puedo relacionar seno de A y seno de B? Fácil, la propiedad dice, el lado sobre el seno del ángulo opuesto, ¿cuál es el ángulo opuesto de A? A, es igual a ¿quién? Al lado, que en este caso me interesa seno de B, sería entonces B, sobre el seno del ángulo opuesto, o sea, acá. Y si te das cuenta, ¿a ti qué es lo que te piden? Seno de B entre seno de A. Entonces, este seno de B que está dividiendo lo puedo pasar a multiplicar. ¿No? Y te queda seno de B sobre seno de A. Profe, y el A que está arriba, a ese A que está arriba lo pasas a dividir, pues. El A de acá lo paso a dividir. ¿Cómo te queda? B sobre A. Entonces, seno de B entre seno de A, que es igual a B minúscula entre A minúscula. Pero el dato que te están dando, que A entre 2 es igual a B tercios. Por lo tanto, si A entre 2 es igual a B tercios, dale la forma de B sobre A, pues, ¿no? ¿Cómo le darías la forma de B sobre A? El A, pásalo a dividir, y el 3 que está abajo, pásalo a multiplicar, o sea, sería 3 medios. Ahí está. ¿Cuánto vale B sobre A? 3 medios. Por lo tanto, ¿cuánto vale seno de B entre seno de A? 3 medios. ¿Cuánto es 3 medios en decimal? 1,1,5. ¿Cuánto es la respuesta? La D de dedo. ¿Ven? Sencillo, ¿no es así? Aplicando solamente, ¿qué cosa? El teorema de senos. ¿Está bien? Fácil, ¿no? Facilito. Aplicando el teorema de senos sale
muy rápido. Entonces, este tema es fácil, ¿eh? No es complicado, como se dan cuenta. Vamos a la siguiente. ¿Qué dice? En un triángulo ABC te piden reducir A más B, ¿no? L, que es igual a más B, sobre seno de A más seno de B, menos seno de C sobre seno de C. Ahora, otra vez. Bueno, no era para borrar, creo, mi triangulito, ¿no? Pero ya saben cómo es la forma. Este es A, B, C. Entonces se lo pone el lado A, se lo pone el lado B y se lo pone el lado C. Bien. Ahora, lo siguiente es cómo trabajo con esto, ¿no? Ese es el gran punto que usted se hace. Entonces, vamos a ver la fórmula. ¿Sabe, profe? Usted dijo, ¿no?, que la relación del seno de los ángulos con los lados de los ángulos van a tener una relación muy particular, ¿no es así? Entonces vamos a relacionarlo. Ya saben la fórmula general de los senos, pues, ¿no? El lado sobre el seno del ángulo opuesto, que es lado, que es A sobre el seno de A, es igual a ¿quién? Al otro lado, que va a ser B sobre el seno de B, va a ser igual al C, que es sobre el seno del ángulo opuesto, que es el ángulo C. Ahí está. Ya, profe, ¿y esto para qué me sirve? No se parece a lo de acá. Entonces hay que recordar la propiedad de razones y proporciones, ¿no? Ese tema lo hemos hecho. ¿Qué dice el teorema de razones y proporciones? Cuando tú tienes dos razones, por ejemplo, m sobre n y p sobre q, son iguales, ¿yo qué puedo demostrar? Puedo decir que esto es igual a ¿quién? A la suma de antecedentes sobre la suma de consecuentes. ¿No es así? Eso dice la fórmula de razones y proporciones, que cuando dos fracciones son iguales, o dos razones son iguales, la suma de antecedentes entre la suma de consecuentes es igual a estas fracciones, o a estas razones. Por lo tanto, esta teoría puedo aplicarlo acá. Y decir, a ver, yo me doy cuenta que en mi ejercicio hay un A más B entre seno de A más seno de B. Entonces puedo aplicar eso. Entonces digo, a ver, esto lo muevo a un costado, ¿ah? Y digo, según la propiedad, si yo sumo los antecedentes, que serían A más B, sobre los consecuentes, que solamente son estos, sería seno de A más seno de B, sería igual a A entre seno de A y es igual a B entre seno de B. ¿Está bien? ¿Sí? Profe, ¿por qué no lo sumo todo? Porque no me sirve, porque al final lo que yo quiero es esto de acá, ¿te das cuenta? Eso es lo que yo quiero. Entonces, ¿qué me doy cuenta? Que esto de acá es igual a él, pero también es igual a él. O sea, ¿qué significa? Que esta expresión de acá, que es igual a C entre seno de C. Y mira, ¿cómo te quedaría entonces? Que L es igual a, reemplazando, ¿no? Profe, o sea, ¿qué significa? Que toda esa expresión es igual a C sobre seno de C y justamente estás restando con la misma cantidad, que sería C sobre seno de C. ¿Te das cuenta? Entonces lo que sucede acá es que dos valores o fracciones que son iguales, si se restan es igual a 0. O sea, ¿necesité hacer algo complicado, difícil? No. Simplemente apliqué razones y proporciones, ¿no? Las propiedades. Sencillo. ¿Está bien? Fácil, ¿no? Fácil. No apliqué nada del otro mundo, simplemente teorema de senos. Luego apliqué propiedades de razones y proporciones y salió al ojo. Bueno, vamos a la número 3. ¿Qué dice la 3? A ver. En la 3 me dice, en un triángulo ABC, vamos dibujando el triángulo, se sabe que el ángulo A es 2 veces el ángulo C, y te dice que A es igual a 3 y C es igual a 2, y te piden calcular el coseno de C. Ahora, justo te piden el coseno. O sea, ya tienes una idea de que tienes que aplicar el coseno o el teorema de los cosenos. Entonces, primero dibuja tu triangulito, ¿ya? Entonces dibujamos el triángulo A, B, C. ¿Y qué te están dando de dato? Que el ángulo A es 2 veces el ángulo C. Entonces, a ver, identifica cuál es tu ángulo A. Este es tu ángulo A. Este es tu ángulo C. O sea, si el ángulo C mide C, ¿cuánto vale el ángulo A? 2 veces C. O sea, esto vale 12. Y este es el ángulo B, pues, ¿no? Listo. Lo que te piden es coseno de C, pero espérate, hay que completar datos. El lado que se le pone al ángulo A es A. El lado que se le pone al ángulo B es B. Y el lado que se le pone al ángulo C es C. Y te dan de dato dos lados. Te dan de dato el A y el C. O sea, yo digo A que es igual a 3 y C a que es igual a 2. Entonces,
¿Qué nos damos cuenta? A ver, profe, yo tengo que aplicar acá entonces el teorema de cosenos, pero, profe, el teorema de cosenos me dice algo, me dice que tengo que al cuadrado elevarlo uno con el otro, por acá yo veo muchas variables, y tienes mucha razón. Entonces no se aplica el teorema de cosenos. Profe, pero yo veo cosenos, sí. Lo ideal, ¿sabes qué cosa es aplicarlo? El teorema de senos, ¿no? Vamos a aplicar el teorema de senos. ¿Por qué? Porque el teorema de senos te puede hacer relacionar estos dos ángulos, el seno de él con el seno de él. Y justo tiene sus lados opuestos, mira. Y el teorema de senos dice eso. ¿Qué dice el teorema de senos? A ver, hay que recordar. Que el lado, por ejemplo A, que vale 3, sobre el seno del ángulo opuesto. ¿Cuál es su ángulo opuesto? 2C, o sea, seno 2C. Va a ser igual a ¿quién? Al otro lado, que en este caso voy a considerar al 2, sobre el seno del ángulo opuesto. ¿Cuál es su ángulo opuesto? El C, o sea, seno de C. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy relacionando. Y mira, este seno de 2C es un ángulo doble de C. Y este es seno de C. Y nosotros ya hemos hecho el tema de seno de ángulos dobles, ¿no? Entonces, ¿qué te parece si esto lo pasa a multiplicar? Y este 2 que está arriba lo paso a dividir. O sea, sería 3 medios. Va a ser igual a ¿quién? Y ese seno de 2C lo voy a pasar arriba. Sobre el seno de C. Sería entonces sobre seno de C. ¿No es así? Sobre seno de C. Entonces, nosotros ya sabemos que el seno del ángulo doble, ¿a qué es igual? ¿No? Según la propiedad, a ver, bajamos todos 3 medios y digo, seno del ángulo doble es igual a 2 veces el seno del ángulo C, porque sería el ángulo normal, por el coseno del ángulo C. Y mira, y al final eso se divide entre seno de C. Y justamente el seno se puede simplificar, el seno de C. Seno de C con seno de C se simplifica. ¿Qué te queda? Que 3 medios es igual a 2 veces seno de C. Listo. Entonces, este 2, ¿qué pasa? Digo, 2 coseno, ¿no? 2 coseno de C, lapsus mío. Entonces, este 2 pasa a dividir. Y si pasa a dividir, multiplica el 2 que está acá, pues, ¿no? El 2 pasa a dividir 2 por 2, 4. O sea que es igual el coseno de C a 3 cuartos. Por lo tanto, justo es lo que te piden, ¿no? ¿A cuánto vale el coseno de C? 3 cuartos. O sea, la D. ¿Ven? O sea, profe, a veces sucede esto, ¿no? Sí, entonces hay que visualizar bien lo que te piden, ¿no? Hay que visualizar bien lo que te piden. A veces nos dejamos llevar por lo que te piden y no vemos el problema. Siempre es bueno que vean el ejercicio. Muy bien. Sigamos. Vamos a la número 4. Voy a borrar esto por cuestiones de espacio, ya saben. Y voy a mantener esto de acá, ¿ya? Voy a borrar esto de acá. Mientras voy leyendo. A ver, ¿qué dice la 4? En un triángulo ABC te piden reducir L, que es igual a seno de B más B seno de A, sobre C seno de B más B seno de C, si sabemos que A es igual a 3 veces C. Entonces, ya sabemos que un triángulo es así, ¿no? Un triángulo ABC, los ángulos son así y los lados son así. Ya se supone, ya lo expliqué 2 veces, 3 veces, ¿no? Porque son así. Ahora, pero te dan de dato que A es igual a 3C. O sea, acá puedo poner que A es igual a 3C. Listo. Ahora, pero no sé si ustedes se acuerdan algo muy importante. En la parte teórica habíamos hecho unas demostraciones, ¿no? Habíamos hecho unas pequeñas demostraciones que A seno de beta es igual a B seno de A, que B seno de C es igual a C seno de B y que C seno de A es igual a A seno de C. Por lo tanto, esta demostración que está acá, ¿cómo la aplicamos? ¿Podemos aplicarla acá? ¿Sí? Mira, son iguales. ¿No es así? Son iguales. O sea que puedo decir, A seno de B es igual a B seno de A. C seno de B es igual a B seno de C. Eso se ha demostrado por aspa, ¿no? Pero bueno, ahí como ya tenemos la fórmula, vamos a usarlo. ¿Cómo lo uso? De esta manera. Ahí voy a bajar mi relita. Sería así. Profe, entonces si son iguales, ¿qué te parece si digo esto? ¿Ya? L va a ser igual a... Entonces, como estas dos expresiones de arriba son iguales, voy a suponer que B seno de A, ¿qué va a ser igual? A seno de B. ¿No?
Porque son iguales según la propiedad que hemos visto, ¿no? Ahorita les enseño la propiedad. B seno de A que es igual a A seno de B. Y abajo lo mismo. C seno de B es igual a ¿quién? Es igual a B seno de C. Por lo tanto, esto aquí es igual entonces a C por seno de B. O sea, sería C seno de B. Por lo tanto, ¿cómo quedaría arriba? Arriba te quedaría la suma, ¿no? A seno de B más A seno de B, como son iguales, sería 2 veces A seno de B. Lo mismo abajo, como son iguales, C seno de B más C seno de B sería 2 veces C seno de B. Luego, si te das cuenta, podemos simplificar. Seno de B entre seno de B se va. 2 entre 2 se va. ¿Qué te queda? A entre C. Por lo tanto, L que es igual, L es igual a A entre C. Pero a ti te habían dado de dato que A es igual a 3 veces C. O sea, el C si lo pasamos a dividir, ¿a qué es igual el A entre C? A entre C es igual a 3, ¿no? Porque ese es el dato que te dan. Por lo tanto, L ¿cuánto vale? L vale 3. Ese sería el resultado. ¿Ven? Entonces simplemente lo que hemos hecho es usar la propiedad que hemos visto al inicio, por si acaso es esta propiedad, ¿no? Si no lo recordaban, acá está. Esa es la propiedad que se está usando para poder resolver el ejercicio que hemos estado hablando. Ahora, lo explican por favor y vamos a avanzar a la 5 de una vez porque estamos con el tiempo. ¿Qué dice la 5? A ver. Te dice, en un triángulo ABC se cumple que a al cuadrado más b al cuadrado más c al cuadrado es igual a n por r al cuadrado. Si sabemos que r es el circunradio, hallar L que es igual a coseno al cuadrado de A más coseno al cuadrado de B más coseno al cuadrado de C. Entonces, ¿cómo se hace esto? A ver, ese tipo de triángulos ya los conocemos. Pero ahora, ¿qué es el circunradio? El circunradio es aquel que tú dibujas, o sea, aquel que está inscrito dentro del triángulo. ¿Ya? A ver, vamos a dibujarlo. Ahí está, ¿no? Eso está en el ejemplo que hemos visto al inicio, pues, ¿no? Ahí está. Ese es el circunradio. O sea, es una circunferencia que inscribe, ¿no? Dentro del triángulo, ¿no? O bueno, afuera del triángulo, mejor dicho. Y esto sería el radio que forma de acá, que inscribe, ese es el circunradio, ¿no? Que es parte de la propiedad de ley de senos. Ahora, pero a ti te dan de dato a al cuadrado más b al cuadrado más c al cuadrado es igual a n por r al cuadrado. ¿Cómo lo puedo relacionar con los cosenos? Entonces, hay que recordar la propiedad que habíamos visto, ¿no? Porque, a ver, te están dando los cosenos al cuadrado más cosenos al cuadrado más cosenos al cuadrado. Entonces, recordemos las propiedades que hemos visto. Nosotros sabemos que a entre seno de A más b entre seno de B es igual a c entre seno de C igual a 2r. Pero también sabemos que A, B y C, ¿a qué es igual? A 2 veces R seno de A, 2 veces R por seno de B y 2 veces R seno de C, que es la propiedad de acá, que es el circunradio. Entonces estamos hablando del mismo término. Entonces vamos a hacer esto, vamos a usar esa propiedad de estos para poder resolver ese ejercicio. ¿De qué manera? Así. Entonces la parte de graficar digamos que no es necesario en este caso porque no se necesita, pero lo aclaré, ¿no? Por si acaso lo aclaré. Ahora, entonces veamos. ¿Cómo puedo entonces relacionarlo? Así, digo, yo sé que A va a ser igual a 2 veces el circunradio por el seno de A. Yo sé que B es igual a 2 veces R por el seno de B. Yo sé que C es igual a 2 veces R. No, acá me equivoqué. C es igual a 2 veces R por el seno de C. Entonces, si yo quiero relacionar esto de acá, ¿cómo lo relaciono? Lo relaciono elevándolo al cuadrado. Mira, si tú le elevas al cuadrado esto de acá, ¿qué te quedaría? ¿No? Si tú elevas acá al cuadrado, lo tienes que elevar él también al cuadrado. Si elevas n al cuadrado, eso también tienes que elevarlo al cuadrado. Si elevas esto al cuadrado, también tienes que elevar esto de acá al cuadrado. Por lo tanto, ¿qué deduzco? Deduzco esto. Que a al cuadrado va a ser igual a ¿quién? 2 al cuadrado, 4. ¿No? Todo lo que está dentro se afecta por el cuadrado porque está multiplicándose. Pues, ¿no? R al cuadrado, R al cuadrado. Seno de A al cuadrado, seno al cuadrado de A. Sigamos. Luego, B al cuadrado, ¿qué va a ser igual? Lo mismo, 2 elevado al cuadrado sería 4. R al cuadrado por el seno al cuadrado de B. ¿No? Y igual, analógicamente el otro también es lo mismo. Mira, el cuadrado afecta al 2R, que sería 4R al cuadrado.
y al seno de C, que sería seno al cuadrado de C. Y luego, ¿qué decimos? Luego de esto, yo que me doy cuenta que mi dato es que a al cuadrado más b al cuadrado más c al cuadrado es igual a n por r al cuadrado. O sea, ¿qué pasa si yo sumo estas tres ecuaciones? Si sumo las tres ecuaciones, a un lado, ¿qué me queda? O sea, en este lado, a al cuadrado más b al cuadrado más c al cuadrado, ¿a qué va a ser igual? A la suma de estas tres ecuaciones. Entonces, ¿qué sería? 4r al cuadrado por el seno al cuadrado de a más 4r al cuadrado por el seno al cuadrado de b más 4r al cuadrado más el seno al cuadrado de c. Me gustaría escribir a la misma velocidad de lo que lo hablo, ¿no? Pero no puedo. Entonces, ¿qué es lo que me doy cuenta? Que todos tienen en común 4r al cuadrado, ¿no? Todos tienen en común eso. Entonces, mejor lo factorizo. Lo puedo factorizar, pero antes de eso también puedo reemplazar el valor. Y digo, ¿a qué era igual la suma de los cuadrados de ABC? Nr al cuadrado. O sea, esto es igual a n r al cuadrado. ¿Y esto a qué es igual? A la factorización, ¿no? De 4r al cuadrado. Y si tú factorizas 4r al cuadrado, ¿qué te queda? Seno al cuadrado de a más seno al cuadrado de b más seno al cuadrado de c. Listo. Y por último, ¿qué puedo decir? Si este 4r al cuadrado yo lo paso a dividir, ¿qué me queda? Me queda así. Nr al cuadrado sobre 4r al cuadrado. ¿A qué es igual? Es igual a seno al cuadrado de a más seno al cuadrado de b más seno al cuadrado de c. Listo. Entonces la pregunta sería, ¿y esto para qué me sirve? ¿No? Y además el r al cuadrado con el r al cuadrado se puede simplificar, ¿no? Como están multiplicándose, acá al final se dividen, ¿no? Se van. ¿Qué te queda? N cuartos. Entonces la pregunta sería, ¿y esto para qué sirve? Porque a mí no me están pidiendo seno al cuadrado de a más seno al cuadrado de b más seno al cuadrado de c. No me piden eso. Me están pidiendo los cosenos al cuadrado. Entonces, la suma de todo esto te va a dar n cuartos. Eso es lo único que sabes. Pero la pregunta sería, ¿a qué es igual el seno al cuadrado de a? O sea, nosotros sabemos que el seno al cuadrado de un ángulo más el coseno al cuadrado del mismo ángulo, obviamente, va a ser igual a 1. O sea, ¿qué significa? Que el seno al cuadrado de un ángulo es igual a ¿quién? A 1 menos coseno al cuadrado de ese ángulo. Por lo tanto, aplicando esta propiedad, ¿qué puedo decir? Que el seno al cuadrado de a, ¿qué es igual? A 1 menos coseno al cuadrado de a. Y de esa forma le voy a dar forma a lo que me piden. Más seno al cuadrado de b, ¿qué es igual? 1 menos coseno al cuadrado de b. ¿Y a qué es igual seno al cuadrado de c? Más 1 menos coseno al cuadrado de c. ¿Ves? Listo. ¿Y qué hago con estos cosenos al cuadrado? Lo paso a restar al otro, lo paso al otro lado a sumar, porque como están como signo negativo, yo lo quiero en positivo, o sea, lo paso al otro lado. Lo paso al otro lado, el coseno al cuadrado de b también lo paso al otro lado, y el coseno al cuadrado de c lo paso al otro lado, ¿no? Con signo cambiado, porque eso es lo que yo quiero. ¿Y a qué va a ser igual? Digo, 1 más 1 más 1, acá te da 3. Y este n cuartos lo pasa al otro lado, o sea, hacia acá. Pasa con signo cambiado y con resto. Por lo tanto, eso es lo que te piden, ¿no? Eso sería L, o sea, esto es igual a L. L, ¿a qué es igual entonces? ¿Cómo se resta un entero con una fracción? Ya saben, ¿no? El denominador queda igualito, o sea, 4 queda igualito, se multiplica 3 por 4, 12 menos n. O sea, ¿cuánto es el numerador? 12 menos n, y abajo queda 4. Pues, o sea, sería 12 menos n sobre 4. Por lo tanto, sería la b de bb. Listo. Entonces, básicamente tienes que aplicar eso, ¿no? Tienes que aplicar eso. Un poquito largo, aplicativo, pero fácil, ¿no? De usar. Entonces, teorema de cosenos, digamos que no era muy útil, ¿no? En este caso, sino simplemente con teorema de senos, ¿no? Por eso le dije, teorema de senos es muy poderoso, ¿eh? Usualmente, como les también había comentado, el teorema de cosenos, usualmente, ¿para qué sirve? Usualmente sirve para hallar ángulos o para hallar lados, ¿no? Y en este caso no quiero hallar lados ni eso, sino tengo que trabajar con los lados más bien, que es muy distinto. Entonces ahí hay que tenerlo en cuenta. Bueno, vamos a la 6. ¿Qué dice la 6? En un triángulo ABC,
te piden simplificar E, que es igual a A por coseno de A por cosecante 2A, sobre B coseno de B por cosecante 2B. A ver, para comenzar este ejercicio hay que trabajar lo que está arriba. Porque, a ver, mira, voy a trabajar lo que está arriba. Me dicen A coseno de A por cosecante 2A. Por si acaso le he dibujado el triangulito, ¿ya? De repente lo uso, quizás no tampoco. Entonces, a ver, hay que recordar algo. La cosecante, ¿qué es igual? Es la inversa del seno. O sea, ¿qué significa? Que cosecante de 2A, ¿qué es igual? Es 1 sobre seno de 2A. Ahí está. Eso es. ¿Y acá qué puedo hacer? Simplificar. ¿Por qué? Porque el seno del ángulo doble, ¿a qué es igual? Eso lo conoces. Es igual a 2 veces. Lo voy a hacer abajito, ¿ya? Mejor lo hago abajo, por espacio. Acá me confundí. No, es A minúscula. No, estamos de obra minúscula. Lapsus mío, ¿no? Listo. ¿Y cómo sería abajo? Sería 1 sobre el ángulo doble, la fórmula, 2 veces el seno del ángulo A por el coseno del ángulo A. Listo. ¿Qué hago? Se simplifica. Coseno de A con coseno de A que está acá, se simplifica. Y nada más. ¿Y cómo te queda? Te queda A por 1, A. Y abajo, ¿qué te queda? Bueno, con la reglita, ¿eh? 2 veces seno de A. Por lo tanto, ¿qué significa? Que arriba, ¿cuánto te queda? A sobre 2 seno de A. Pero una consulta, ¿lo de abajo no es parecido a lo de arriba? O sea, análogamente, a ver, o sea, yo puedo resolverlo otra vez, ¿eh? Y decir B coseno de beta por 1 sobre seno de 2 beta, se simplifica. ¿Qué te va a quedar? A ver, al ojo. Ya no necesitamos estar haciéndolo, ¿eh? Porque tiene la misma forma si te das cuenta. Entonces, si esa expresión con A era así, entonces, ¿esto qué va a ser igual? Va a ser igual a B sobre 2 veces el seno de B. ¿Te das cuenta? Entonces, muchas veces hay ejercicios que son así, ¿eh? Y no te mates trabajando, sino hazlo análogamente. Ah, mira, tiene la misma forma. O sea, va a tener el mismo resultado. Pero obviamente con distintos lados, porque acá es A, acá es B. Acá es el ángulo A, acá es el ángulo B. Pero tienen la misma forma. Coseno por cosecante, ¿no? Del ángulo doble y un ángulo normal. Listo, entonces ya tengo los valores de los dos. ¿Qué hago? Lo simplifico. Vamos a simplificar entonces. Pero ¿cómo lo simplifico? A ver, como se está dividiendo, lo pongo así, ¿no? Arriba lo reemplazo y lo de acá va abajo, obviamente, así. Listo, estoy reemplazando. Entonces, arriba me queda así y abajo me queda acá. Y recordar que esto es el valor de, ¿no? Reemplazando entonces, pones E. Como son dos fracciones que me quedan arriba y abajo, sería extremos por medio, o sanguchito, ¿no? Sándwich le dicen por ahí, ¿no? Listo. Entonces sería A por 2 veces seno de B, ¿cómo sería? A por 2 veces seno de B. Y abajo, ¿qué te queda? La multiplicación de 2 seno de A por B. Listo. ¿Y qué te queda ahí? Una simplificación. Pues mira, 12 con 2 se va. Y no sé si te acuerdas de esa propiedad, que ahorita te voy a decir. Arriba, ¿qué te queda? A seno de B. Y abajo, ¿qué te queda? B por seno de A. Y una consulta. ¿Eso no era una propiedad? ¿Te acuerdas la propiedad? Que A seno de B es igual a ¿quién? A B seno de A. Eso está al comienzo, ¿no? Por lo tanto, ¿qué significa? Que lo que está arriba y lo que está abajo son iguales, ¿no? Esto entre esto, entonces, si son iguales, ¿a qué es igual? A 1, obviamente, porque si son iguales, la división cuando te sale dos números que son iguales, 1, la unidad. Por lo tanto, la respuesta sería la E. ¿No? Sencillo. Entonces, estamos aplicando poco a poco las propiedades, ¿no? Para poder resolver de una manera rápida e eficiente. Listo, esta es la propiedad del inicio, por si acaso. Ya, lo estoy repitiendo. No lo estoy explicando por primera vez esa propiedad porque ya lo hemos visto hace unas cuantas preguntas, ¿no? No recuerdo exactamente cuál era. Bueno, ahora vamos a ver la utilidad de ahora sí del coseno. Y fíjate muy bien cómo se aplica en la 7. ¿Qué te dice?
En la figura la tangente de alfa es igual a 2,4. Y te dicen que el valor de A es, o sea, te piden el valor de A. Mira, acá te piden el valor, o sea, usualmente este tipo de ejercicios, de frente, ya, cuando te piden valor de algo, es porque te están pidiendo, o tienes que usar el coseno, ¿no? Así, ya, lo puedo decir de frente. Porque mira, te dan un triangulito, te dan el ángulo alfa, te dan el A, te dan los dos lados. A ver, y te dan la tangente de alfa. Pero ¿qué dice la fórmula del coseno? A ver, hay que recordar. El cuadrado de un lado, que sería este A, porque al final yo tengo alfa, entonces tengo que trabajar con él. Sería el cuadrado del lado al cuadrado, que es igual a los cuadrados de sus otros dos lados, o sea, 26 al cuadrado más 17 al cuadrado, menos dos veces los dos lados, o sea, menos el doble de los dos lados, o sea, 26 por 17, por el coseno del ángulo que forman estos dos lados, o sea, 26 y 17, ¿qué ángulo forman? El alfa. Y todo está bonito hasta que ves que no tienes el coseno de alfa, ¿no? Todo está bonito hasta que te das cuenta que no tienes el coseno de alfa. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Hallar el coseno, porque a ver, tú tienes la tangente. Si tú tienes de dato la tangente, ¿cómo puedes hallar el coseno? Entonces, vamos a asumir que el alfa es un ángulo agudo, aunque ni siquiera sin asumirlo puedo decir que es normal, ¿eh? Puedo hacerlo de dos formas, haciendo triangulito notable o aplicando fórmulas de cuadrados. Pero hay que hacerlo mejor por triangulito notable, ¿ya? ¿A qué es igual 2,4 en fracción? 24 sobre 10, ¿no? Si yo saco la mitad de arriba y la mitad de abajo, ¿qué te queda? La mitad de 24, 12. La mitad de 10, 5. O sea, es igual a 12 quintos. Y si tú dibujas tu triangulito, ¿no? O sea, lo dibujamos así, ¿no? Dibuja tu triángulo rectángulo por acá. Ups, no me salió bien. A ver, vamos a hacerlo otra vez. Plin, plin, plin. Ahora sí. Dibuja tu triangulito rectángulo ahí. ¿Cómo sería? Pones tu ángulo alfa por acá, ¿no? Tu ángulo alfa. Y dices, a ver, esto voy a ver, voy a desactivarlo, ¿no? Si todo lo hace exacto, ya. Entonces digo, ¿a qué es igual tangente de alfa? Cateto opuesto entre cateto adyacente. Por lo tanto, ¿a qué sería igual el 12? 12 igual, va a ser igual al cateto opuesto, y el 5 ¿qué va a ser igual? A cateto adyacente. Cateto opuesto de alfa, 12. Cateto adyacente de alfa, 5. ¿Qué te falta? La hipotenusa. ¿Cómo se halla la hipotenusa? La hipotenusa lo hallas con el teorema de Pitágoras, ¿no? Hipotenusa al cuadrado es igual al cuadrado de uno más al cuadrado de otro. ¿Cuánto es 2 al cuadrado? 144. 5 al cuadrado, 25. 144 más 25, 169. ¿Cuánto vale h entonces? ¿Qué número al cuadrado te da 169? 3. Por lo tanto, la hipotenusa, ¿cuánto vale? 3. Listo. Ahora, pero a ti te piden el coseno de alfa. ¿Y cómo se el coseno? Cateto adyacente entre hipotenusa, o sea, sería 5 sobre 13. Entonces ya tienes tu respuesta acá. Entonces lo único que te queda por hacer es resolver. Pues no dices, ¿cuánto es 26 al cuadrado más 17 al cuadrado? Sacas tu calculadora y lo sumas, ¿ya? No es necesario, porque usualmente acá usas calculadora. ¿Cuánto sale? 965. Menos 2 veces 26 por 17 y por el coseno de alfa, que era ¿cuánto? 5 sobre 13. O sea, por 5 sobre 13. Y acá puedes simplificar, ¿no es así? Simplificamos, le saco treceava, te queda 1, te queda 2. Entonces, ¿cuánto sería acá? 2 por 2, 4, por 5, 20, por 17, 340. O sea que te queda al cuadrado es igual a 965 menos 340. ¿No es así? Entonces, restamos 965 menos 340, sería 625. Entonces, al cuadrado que es igual a 625. Entonces, ¿cuánto vale A? ¿Qué número al cuadrado te da 625? Sería 25. Por lo tanto, ¿cuánto vale A? 25. Por lo tanto, sería la B de bebé en ese caso. ¿Está bien? Listo. Ahora vamos a la número 8, ¿no? Entonces, digamos, ¿cómo se hace este ejercicio? A ver, primero tienes que hallar el coseno de alfa usando los valores de tangente y aplicas el teorema de coseno. ¿Sí te sale? ¿No?
Digamos que no es muy complicado si es que tienes las armas básicas para hacerlo, ¿no? Porque se dan cuenta que todo se relaciona, ¿no? Entonces digamos que por ahí va el detalle. La última, ¿qué dice? A ver, los lados de un triángulo miden x, ax y 2ax. Te piden calcular el valor de a sabiendo que el ángulo opuesto al lado x mide 120 grados. Entonces, a ver, lo primero que tenemos que hacer es dibujar el triángulo. Lo dibujas. Ahí está, lo dibujamos. Luego de dibujar ese triangulito decimos, a ver, los lados de ese triángulo miden x, ax y 2ax. Entonces digo, a ver, los lados miden x, ax y 2ax. Y lo pongo ahí. Luego, te piden calcular el valor de a sabiendo que el ángulo opuesto al lado de x mide 120 grados. O sea, el ángulo opuesto al lado, si x mide 120, o sea, este ángulo ¿cuánto mide? 120. O sea, está mal dibujado, ¿ya? Entonces no sería de esa manera dibujado. ¿Cómo lo dibujo? Entonces vamos a arreglar esto, ¿ya? Vamos a modificarlo, no hay problema, se puede modificar. Y lo hacemos por acá usando el triángulo, o mejor lo hacemos así, ¿eh? A mano nomás. Lo hacemos a mano, que sería así, ¿no? Algo así sería. Uy, no me dio, qué raro. Bueno, sería así. Ahí está, ese sería el triangulito. Entonces, es un triángulo oblicuángulo. ¿Por qué? Porque uno de sus lados es 120. Entonces ubicamos y decimos 120 grados sería eso de acá. Lo voy a poner con rojito mejor, ¿ya? Ahí está. Este es el ángulo de 120 grados. Por lo tanto, el ángulo opuesto, digo, el lado opuesto es x. Y los otros dos lados van a ser ax y 2ax. Ahora sí. Entonces, ¿cómo lo resuelvo? ¿Cómo puedo hallar el valor de a? Usando el teorema de cosenos, ¿ya? Vamos a usar el teorema de cosenos para que vean cómo se hace. ¿Qué dice la fórmula del teorema de cosenos? A ver, el lado al cuadrado, que sería x al cuadrado, que es igual a los dos lados al cuadrado, o sea, 2ax al cuadrado, más ax al cuadrado, menos dos veces, o el doble, como dicen algunos, los lados, que son 2ax por ax, o sea, dos veces 2ax por ax, por el coseno del ángulo que forman sus lados, que sería 120, o sea, sería coseno de 120 grados. Entonces yo digo, a ver, x al cuadrado lo dejo igualito. Luego al otro lado me doy cuenta que 2ax elevado al cuadrado que te da. 2 al cuadrado sería 4 por a al cuadrado por x al cuadrado. Más, y acá lo mismo, a al cuadrado sería al cuadrado por x al cuadrado. Menos dos veces, ahora, acá viene el detalle, multiplicamos 2 por 2, 4. A por a al cuadrado. X por x, x al cuadrado. Pero ¿a qué es igual el coseno de 120 grados? Entonces, si no te acuerdas, ya sabes que puedes aplicar la reducción al primer cuadrante, ¿no? Que sería 180 menos 60. ¿Qué dice la reducción al primer cuadrante? Que cuando se resta con 180, la razón se mantiene igualita. Pero, como estamos en el segundo cuadrante, el coseno es negativo, o sea, sería menos coseno. ¿De quién? De 60 grados. ¿Y cuánto vale entonces el coseno de 120 menos coseno de 60? ¿Cuánto vale coseno de 60? Un medio. O sea, ¿cuánto sería el resultado de coseno de 120? Menos un medio. Por lo tanto, acá sería por menos un medio. Y digo, ¿cuánto es 4a al cuadrado por x al cuadrado? Más a al cuadrado de x al cuadrado. Sería 5a al cuadrado x al cuadrado, ¿no? Menos, y acá te quedaría la simplificación, pues, ¿no? ¿Cuánto sería menos por menos? Más, o sea, acá ponemos más. ¿Cuánto es 4 entre 2? 2, o sea, sería 2 al cuadrado por x al cuadrado. Y sumamos, ¿no? Esto de acá también se puede sumar, sería x al cuadrado, va a ser igual a ¿quién? A 7a al cuadrado x al cuadrado, ¿no? Y por último, me doy cuenta que si este x al cuadrado con este 7 lo paso a dividir, ¿no? Porque lo puedo pasar a dividir, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a al cuadrado. Y mira, x al cuadrado entre x al cuadrado se va. Te queda 1, 1. O sea, te queda un séptimo, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que a al cuadrado es igual a un séptimo. Por lo tanto, el cuadrado, ¿cómo pasa al otro lado? Como raíz. O sea que es igual
1 sobre raíz de 7. ¿No? Entonces, ¿cuánto vale A? A vale 1 sobre raíz de 7. Pero no hay clave, para unos dirán, entonces tienes que racionalizar. ¿Cómo se racionaliza? Se multiplica por la raíz arriba, que sería raíz de 7, y lo multiplicas por la raíz de 7 abajo. A eso se llama racionalizar. ¿Para qué? Para que el denominador quede entero. Entonces arriba, ¿cómo te queda? 1 por raíz de 7, raíz de 7. Abajo, raíz de 7 por raíz de 7, 7. ¿Cuánto es el valor de A entonces? Raíz de 7 sobre 7. ¿No? Racionalizando, entonces la respuesta sería la B de B, B. Entonces, se han dado cuenta que hemos aplicado el teorema de cosenos de una manera efectiva, ¿no? Y fácil, ¿no? Simplemente es ahí recordar también reducción al primer cuadrante, ¿no? Que tienen que saberlo. Pero bueno, eso sería todo, chicos, por el día de hoy. Espero que hayan aprendido algo nuevo y espero que les haya gustado el tema. Bueno, cuídense bastante, nos vemos. Chau, chau, hasta luego.